Justo cuando cumplí 18 años, mis padres dijeron en la cena: a partir de mañana empiezas a trabajar en la fábrica textil donde labora tu padre. Ya no hay más excusas para estar vagando por la casa como una princesa. Las palabras de mi madre cortaron el aire tibio de esa noche de marzo, como una cuchilla fría. Mi padre asintió con la cabeza sin levantar la vista de su plato, masticando lentamente, mientras yo sentía cómo mi mundo se desplomaba en pedazos a mis pies. Pero mamá, yo quería estudiar, murmuré, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. Todas mis amigas van a la universidad. Yo también aprobé el examen de ingreso para... Mi madre me interrumpió con una risa amarga que resonó en la pequeña cocina. ¿Universidad? ¿Con qué dinero, niña soñadora? Tu hermano Esteban sí necesita estudiar. Él es hombre y tiene que mantener una familia algún día. Tú te vas a casar y tu marido se hará cargo de ti. Miré a Esteban, mi hermano menor de 16 años, quien me dirigió una sonrisa burlona desde el otro lado de la mesa. Él siempre había sido el favorito. El príncipe dorado de la casa que no movía un dedo para ayudar con las tareas domésticas, porque era trabajo de mujeres. Desde pequeños, yo había sido quien lavaba, cocinaba y cuidaba la casa mientras él jugaba videojuegos o salía con sus amigos. Y ahora, mientras yo tenía que sacrificar mi futuro, él recibiría todo el apoyo para perseguir sus sueños. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo la humillación de ver mis sueños aplastados tan cruelmente, sino la certeza de que mi propia familia había decidido que yo no valía lo suficiente para invertir en mi educación. Pero lo que mis padres no sabían era que durante mis años de preparatoria había estado guardando cada peso que conseguía vendiendo dulces en la escuela, haciendo trabajitos de costura para las vecinas y cuidando niños los fines de semana. Tenía un plan y estaba a punto de ejecutarlo de una manera que nunca esperarían. La mañana siguiente llegó como una bofetada helada. Mi padre me despertó a las 5 de la madrugada con golpes secos en la puerta de mi habitación. Valeria, levántate. El primer día de trabajo no se puede llegar tarde. Su voz tenía esa autoridad inflexible que había escuchado toda mi vida, la misma que usaba cuando decidía que Esteban no tenía que hacer sus quehaceres porque estaba muy cansado del colegio. Me vestí con la ropa que mi madre había separado la noche anterior. Unos pantalones gastados y una blusa simple que olía a lavandina barata. Mientras me peinaba frente al espejo rajado de mi tocador, escuché las voces de mis padres en la cocina, hablando sobre los planes para el dinero que yo iba a ganar. Con el sueldo de Valeria podemos comprarle la computadora nueva a Esteban para la universidad, decía mi madre con emoción. Y también podemos arreglar ese techo que gotea en su habitación. El trayecto en autobús hasta la fábrica textil fue silencioso y tenso. Mi padre leía un periódico deportivo mientras yo miraba por la ventana sucia, viendo pasar las casas de mis compañeras de clase que en ese momento se estarían preparando para otro día de estudio. Algunas de ellas ya habían recibido sus cartas de aceptación universitaria. Sara había sido aceptada en medicina, Ana en ingeniería y Lucía en diseño gráfico. Todas tenían familias que creían en su potencial, que estaban dispuestas a hacer sacrificios para verlas triunfar. La fábrica era un edificio gris y monótono que se alzaba como una prisión en medio de un barrio industrial. El olor a químicos y tela sintética me golpeó en la cara apenas cruzamos la entrada principal. Mi padre me presentó al supervisor, don Ramiro, un hombre de unos 50 años con barriga prominente y mirada lasciva que me recorrió de arriba abajo como si fuera mercancía en exhibición. «Así que esta es tu niña», dijo con una sonrisa que me hizo sentir náuseas. «Está muy guapa para trabajar en las máquinas. Mejor la ponemos en el área de empaque, donde puede estar más cómoda». La forma en que pronunció cómoda hizo que se me erizara la piel. Mi padre se limitó a asentir y estrechar la mano del supervisor como si acabara de cerrar un negocio. Me asignaron a una mesa larga donde otras 6 mujeres doblaban y empacaban camisetas en bolsas plásticas. Todas lucían cansadas, con las manos ásperas y los rostros marcados por años de trabajo repetitivo. La mujer a mi lado, doña Carmen, tenía unos 40 años y 3 hijos que mantener sola. «Niña bonita», me susurró durante el primer descanso, «si tienes alguna oportunidad de salir de aquí, tómala. Yo llevo 20 años en este lugar y mis manos ya ni sienten nada». El primer día se extendió como una eternidad. Mis dedos se volvieron torpes tratando de seguir el ritmo de empaque que exigían. El supervisor pasaba cada hora, siempre encontrando una excusa para acercarse demasiado, para poner su mano en mi hombro, o hacer comentarios sobre mi juventud y energía. Las otras trabajadoras lo miraban con una mezcla de asco y resignación,
como si hubieran aceptado que los hombres como él eran parte inevitable de su realidad laboral. Cuando finalmente terminó la jornada, mis piernas temblaban de cansancio y mis ojos ardían por el aire cargado de pelusa textil. Durante el viaje de regreso, mi padre me preguntó cómo había estado mi primer día de trabajo. Bien, mentí, sin ganas de darle detalles sobre la humillación constante y las miradas invasivas del supervisor. Don Ramiro dice que tienes potencial, agregó mi padre con orgullo, sin sospechar el verdadero significado detrás de esas palabras. Esa noche, durante la cena, Esteban habló emocionado sobre sus planes para la universidad. Papá, mi profesor de matemáticas dice que puedo conseguir una beca parcial si mejoro mis calificaciones en ciencias. Mi madre lo miraba con adoración, sirviendo generosas porciones de la mejor carne en su plato. Claro que sí, mi amor. Con el trabajo de tu hermana, vamos a poder pagar todo lo que necesites para tus estudios. Sentí una punzada de rabia en el pecho al escuchar cómo planificaban mi futuro sin consultarme, cómo habían reducido mi existencia a una fuente de dinero para financiar los sueños de mi hermano. Pero mantuve la cabeza baja y continué comiendo en silencio. Era hora de poner en marcha mi plan, pero necesitaba más tiempo para preparar cada detalle. La venganza, cuando fuera perfecta, sería devastadoramente satisfactoria. El segundo día de trabajo trajo nuevas humillaciones. Don Ramiro había decidido que yo era su proyecto especial y encontraba cualquier excusa para llamarme a su oficina. Valeria, ven acá. Necesito que revises estos números en el inventario, decía con esa sonrisa grasosa que me revolvía el estómago. Una vez en su oficina, cerraba la puerta y se acercaba más de lo necesario, hablando en voz baja sobre oportunidades especiales para chicas lindas y trabajadoras como yo. Las otras trabajadoras me advirtieron durante el almuerzo. Ese hombre es un depredador, me susurró doña Carmen mientras comíamos nuestros sándwiches baratos. Hay rumores de que ha abusado de varias chicas jóvenes que han pasado por aquí, pero nadie dice nada porque necesitamos el trabajo. Sus palabras me llenaron de terror y asco, pero también de una determinación fría. No iba a permitir que este hombre me tocara, y definitivamente no iba a pasar el resto de mi vida en este infierno industrial. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina de supervivencia. Llegaba temprano para evitar estar sola con el supervisor, almorzaba siempre acompañada, y me las arreglaba para salir rápidamente al final del día. Pero don Ramiro se volvía más insistente, más atrevido en sus acercamientos. Un viernes por la tarde, cuando la mayoría de las trabajadoras ya se habían ido, me acorraló en el cuarto de suministros. Valeria, creo que tú y yo podríamos llegar a un acuerdo muy beneficioso, dijo, bloqueando la salida con su cuerpo corpulento. Yo puedo hacer que tu trabajo aquí sea mucho más fácil, tal vez incluso conseguirte un ascenso. Sus ojos brillaban con una lujuria repugnante mientras extendía su mano para tocar mi brazo. En ese momento, algo en mí se encendió como una llama furiosa. «No me toque», le dije con una voz que sonó más fuerte y firme de lo que me sentía. «Y aléjese de mí ahora mismo». Don Ramiro se rió como si mi resistencia fuera encantadora. «No seas tímida, preciosa. Todas las chicas nuevas se ponen nerviosas al principio, pero luego entienden cómo funcionan las cosas aquí». Intentó agarrar mi muñeca, pero yo me aparté bruscamente y corrí hacia la salida. Esa noche no le conté nada a mi familia sobre el incidente. Sabía exactamente lo que dirían, que era mi culpa por provocar al supervisor, que debía ser más cuidadosa con mi comportamiento, que tal vez había malinterpretado sus intenciones. Era la misma lógica que habían usado toda mi vida para justificar el trato preferencial hacia Esteban y la negación sistemática de mis derechos y sueños. Pero esa noche, sola en mi habitación, tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué una pequeña caja de zapatos que guardaba debajo de mi cama, donde había estado ahorrando dinero en secreto durante años. Conté los billetes cuidadosamente, 4,000 pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para la primera fase de mi plan. Era hora de demostrarle a mi familia qué tipo de persona realmente era, y las consecuencias de subestimar a alguien solo por ser mujer. La semana siguiente transcurrió en una tensión silenciosa que parecía espesar el aire de nuestra pequeña casa. Cada mañana me levantaba antes del amanecer y fingía prepararme para otro día en la fábrica, pero en realidad había comenzado a ejecutar mi plan con la precisión de un cirujano. Mi familia no tenía idea de que cada peso que me daban para mis gastos personales se estaba acumulando para algo mucho más grande que ellos jamás imaginarían. El lunes por la mañana,
después de que mi padre se fuera al trabajo y Esteban saliera para el colegio. Le dije a mi madre que tenía dolor de estómago y que llegaría tarde a la fábrica. Ella apenas levantó la vista de la telenovela que estaba viendo. No hagas esto una costumbre, Valeria. Necesitamos que ese dinero llegue completo cada quincena. Sus palabras fueron como clavos oxidados en mi corazón, confirmando una vez más que para ella yo no era más que una máquina de generar ingresos. En lugar de ir a la fábrica, me dirigí al centro de la ciudad con una determinación que nunca había sentido antes. Mi primera parada fue la oficina de admisiones de la Universidad Nacional, donde había sido aceptada meses atrás para estudiar contabilidad pública. La señora que me atendió, doña Patricia, recordaba mi caso. Valeria, pensé que habías decidido no estudiar este semestre. Tu plaza todavía está disponible, pero necesitas pagar la matrícula antes del viernes para no perderla. Le entregué un sobre con 2,000 pesos en efectivo, exactamente la mitad de mis ahorros secretos. Quiero confirmar mi inscripción, le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Doña Patricia sonrió mientras procesaba los documentos. ¿Tus padres están al tanto de esta decisión?, preguntó casualmente. Se enterarán muy pronto, respondí, sintiendo una mezcla de emoción y terror corriendo por mis venas. Mi segunda parada fue una pequeña pensión cerca de la universidad que había visto anunciada en el periódico. La dueña, una señora mayor llamada Doña Esperanza, me mostró una habitación pequeña pero limpia en el segundo piso. Son 500 pesos al mes, incluyendo servicios básicos, explicó. La cocina se comparte con otras 2 estudiantes, y hay reglas estrictas sobre visitas y ruido. Le pagué el primer mes por adelantado, y reservé la habitación para el siguiente lunes. El martes decidí faltar nuevamente al trabajo, inventando una cita médica inexistente. Esta vez fui a una tienda de segunda mano, donde compré ropa usada pero decente para la universidad. 2 pantalones, 3 blusas y un par de zapatos que no me hacían ver como una obrera de fábrica. También compré una mochila resistente y algunos útiles escolares básicos. Todo me costó 300 pesos, dejándome con poco más de 1,000 pesos para sobrevivir las primeras semanas. Durante estos días de ausencias justificadas, don Ramiro había comenzado a hacer preguntas sobre mi paradero. Mi padre llegó a casa el martes por la noche con el ceño fruncido. El supervisor pregunta si estás enferma. Dice que has faltado 2 días esta semana. Mantuve mi expresión neutral mientras mentía con naturalidad. He tenido problemas estomacales, papá. Creo que es por el estrés del trabajo nuevo. Mi madre intervino inmediatamente. No puede estar faltando tanto. Necesitamos ese dinero para los gastos de Esteban. El miércoles regresé a la fábrica para no levantar más sospechas, pero también para ejecutar la parte más arriesgada de mi plan. Don Ramiro me recibió con esa sonrisa oleosa que ya conocía demasiado bien. Valeria, mi niña, me tenías preocupado. Pensé que tal vez estabas evitándome por alguna razón. Se acercó demasiado mientras hablaba, y pude oler su aliento cargado de café barato y cigarrillos. Para nada, don Ramiro. Respondí con una dulzura falsa que me costó toda mi fuerza de voluntad. De hecho, he estado pensando en nuestra conversación del viernes pasado. Sus ojos se iluminaron inmediatamente, interpretando mis palabras como una invitación. Ah, qué bueno escuchar eso, preciosa. ¿Por qué no vienes a mi oficina después del almuerzo para que hablemos más cómodamente? Lo que don Ramiro no sabía era que durante mi tiempo libre había investigado las políticas de la empresa sobre acoso sexual y había descubierto que la fábrica tenía contratos importantes con el gobierno que se podían cancelar por violaciones a los derechos laborales. También había aprendido a usar la grabadora de voz en mi teléfono celular, una tecnología que don Ramiro, en su arrogancia e ignorancia, subestimaba completamente. A la hora del almuerzo, activé disimuladamente la grabadora de mi teléfono y me dirigí a la oficina del supervisor. Lo que registré durante los siguientes 20 minutos fue una confesión completa de sus actividades predatorias, cómo había acosado a docenas de trabajadoras jóvenes, cómo usaba su posición de poder para chantajear sexualmente a mujeres desesperadas por conservar sus empleos, y cómo la gerencia general hacía la vista gorda porque él mantenía la productividad alta y los costos bajos. Cuando don Ramiro intentó tocarme físicamente, fingí un ataque de pánico y salí corriendo de su oficina, pero no antes de haber obtenido evidencia suficiente para destruir su carrera y potencialmente cerrar toda la fábrica. Esa tarde, copié la grabación en 3 dispositivos diferentes y envié copias anónimas al Ministerio del Trabajo, a la gerencia corporativa de la empresa y a un periódico local conocido por exponer casos de corrupción laboral. El jueves llegué al trabajo sabiendo que sería mi último día, pero fingiendo normalidad absoluta. Don Ramiro estaba nervioso,
tal vez sospechando que algo había cambiado, pero no podía precisar qué. Durante el día, noté movimiento inusual en las oficinas administrativas. Hombres en trajes que claramente no eran empleados regulares, conversaciones tensas entre supervisores y una atmósfera general de crisis que se respiraba en el aire. A las 3 de la tarde, una comitiva oficial llegó a la fábrica. Eran inspectores del Ministerio del Trabajo acompañados por agentes de la Policía Laboral. Vi desde mi puesto de empaque cómo se dirigían directamente a la oficina de don Ramiro, y minutos después lo escoltaron fuera del edificio con las manos esposadas. Las trabajadoras veteranas como doña Carmen intercambiaron miradas de asombro y alivio, aunque ninguna entendía completamente qué había desencadenado esta operación tan súbita. Esa noche, cuando mi padre llegó a casa, estaba furioso y confundido. Cerraron la fábrica temporalmente, anunció, dejando caer pesadamente su cuerpo en la silla de la cocina. Arrestaron a don Ramiro por acoso sexual y están investigando a toda la administración. Nadie sabe cuándo van a reabrir, si es que reabren. Mi madre palideció inmediatamente. ¿Y el trabajo de Valeria? ¿Su sueldo? No hay trabajo ni sueldo hasta nuevo aviso, respondió mi padre con amargura, justo cuando más necesitábamos ese dinero para la universidad de Esteban. Observé sus reacciones con una satisfacción fría y calculada. No mostraron ni un segundo de preocupación por mi bienestar o por el hecho de que había estado expuesta a un depredador sexual durante semanas. Su única preocupación era la pérdida de los ingresos que mi sufrimiento les proporcionaba. Esa noche, mientras mi familia discutía desesperadamente cómo reemplazar el dinero perdido, yo permanecí en silencio, saboreando secretamente el primer acto de mi venganza. Habían aprendido que tratar a una mujer como un objeto desechable tenía consecuencias, aunque todavía no sospechaban que su propia hija había sido la arquitecta de su actual crisis financiera. Pero esto era solo el comienzo. Lo mejor estaba por venir. El viernes amaneció con una tensión palpable que se extendía por toda la casa como una nube tóxica. La noticia del cierre de la fábrica había aparecido en el periódico local con un titular que me llenó de satisfacción secreta. Importante textilera cerrada por red de acoso sexual y violación de derechos laborales. El artículo detallaba cómo las autoridades habían recibido evidencia anónima que exponía años de abusos sistemáticos contra trabajadoras vulnerables. Mi padre leía el periódico con el ceño fruncido, mientras mi madre se retorcía las manos nerviosamente. ¿Cómo vamos a pagar la matrícula universitaria de Esteban ahora?, gemía una y otra vez. Su futuro se está arruinando por culpa de estos escándalos. Era fascinante observar cómo incluso en una crisis causada por abuso sexual hacia mujeres, su única preocupación seguía siendo el impacto en el futuro de mi hermano. Esteban, por su parte, había desarrollado una actitud de víctima que me resultaba particularmente repugnante. No es justo, se quejaba mientras comía el desayuno que yo había preparado como todas las mañanas. Yo no tengo la culpa de que cerraran esa fábrica. Mis compañeros ya están comprando sus libros universitarios y yo aquí sin saber si voy a poder estudiar. La ironía de sus palabras era deliciosa. Él tampoco tenía la culpa, pero yo sí la tenía de haber nacido mujer en una familia que valoraba más los sueños masculinos. Durante el desayuno, anuncié casualmente que había conseguido una entrevista de trabajo en una oficina del centro. Es para un puesto de auxiliar contable, expliqué, manteniendo mi voz neutral. Pagan menos que la fábrica, pero al menos es algo. Mi familia asintió distraídamente, más preocupada por sus propios problemas que por los detalles de mi nueva oportunidad laboral. Si hubieran prestado atención, habrían notado la sonrisa casi imperceptible que se dibujó en mis labios. Me vestí con una de las blusas nuevas que había comprado en secreto y salí de casa como si fuera a una entrevista real. En realidad, me dirigí a la universidad para asistir a la orientación académica para estudiantes de primer semestre. El campus bullía de actividad. Jóvenes como yo cargando libros, discutiendo horarios de clases, haciendo planes para el futuro. Por primera vez en meses, me sentí como si perteneciera a algún lugar que valoraba mi potencial intelectual. La orientación duró toda la mañana. Aprendí sobre los programas de becas de trabajo-estudio, las oportunidades de pasantías en empresas locales y los recursos de apoyo académico disponibles para estudiantes de bajos recursos. Una consejera estudiantil, la licenciada Mónica Herrera, me explicó que podía solicitar un empleo de medio tiempo en la biblioteca universitaria que me permitiría estudiar mientras trabajaba y complementar mis ingresos sin sacrificar mi educación. Por la tarde, en lugar de regresar a casa inmediatamente, decidí dar un paseo por el centro histórico de la ciudad. Quería saborear mis últimas horas como hija obediente antes de revelar la verdad que cambiaría todo para siempre. Me senté en una banca del Parque Central,
observando a las familias que paseaban juntas, a los padres que empujaban carriolas y a las madres que sostenían las manos de sus hijos pequeños con cariño genuino. Una pareja de mediana edad pasó frente a mí, discutiendo los planes universitarios de su hija. «Mira, Roberto», decía la mujer, «Sandra necesita esa laptop nueva para sus clases de diseño gráfico. Si tenemos que trabajar horas extra para pagarla, lo haremos. Su educación es la inversión más importante que podemos hacer». El hombre asintió. «Tienes razón, Carmen. Nuestra hija tiene talento y merece todas las oportunidades que podamos darle». Sus palabras fueron como puñales en mi corazón, recordándome todo lo que mi propia familia me había negado, pero también alimentaron la determinación fría que crecía dentro de mí como una llama inextinguible. Esa noche, durante la cena, ejecutaría el golpe final de mi plan. Era hora de que mi familia conociera las verdaderas consecuencias de sus decisiones y prejuicios. Regresé a casa cerca de las 6 de la tarde, fingiendo cansancio por el largo día de búsqueda de empleo. Mi madre había preparado la cena, arroz con pollo y frijoles, la misma comida simple que comíamos casi todos los días por razones económicas. Mientras ponía la mesa, escuché a mis padres en la sala, hablando en voz baja sobre sus apuros financieros y las opciones limitadas que tenían para el futuro de Esteban. «Tal vez podamos pedir un préstamo al banco», sugería mi madre con voz desesperada. «O hablar con tu hermano para que nos ayude con algo de dinero». Mi padre negaba con la cabeza. «Mi hermano ya nos ha prestado demasiado. ¿Y los bancos? Con mi historial crediticio no creo que me aprueben nada». Sus voces tenían un tono de derrota que me habría dado lástima en otras circunstancias, pero no después de años de sentirme invisible en mi propia casa. Durante la cena, mantuve una conversación casual sobre mi día, inventando detalles sobre oficinas visitadas y gerentes entrevistados. Esteban comía distraídamente mientras revisaba mensajes en su teléfono, probablemente de compañeros que ya tenían sus planes universitarios asegurados. Mis padres intercambiaban miradas preocupadas cada vez que el tema del dinero surgía indirectamente en la conversación. Cuando terminamos de cenar y mientras mi madre recogía los platos, tomé una respiración profunda y anuncié: «Familia, tengo algo importante que decirles». El tono de mi voz era diferente, más serio y adulto de lo que habían escuchado antes. Los tres se giraron para mirarme con curiosidad y tal vez un poco de alarma. Era el momento que había estado esperando. El momento en que mi vida cambiaría para siempre y ellos entenderían quién realmente era su hija y hermana. «He tomado una decisión sobre mi futuro», continué, manteniendo mi voz firme y clara. «Una decisión que va a sorprenderlos mucho, pero que debieron haber visto venir desde hace años». Mi padre frunció el ceño. Mi madre dejó de limpiar la mesa, y Esteban finalmente levantó la vista de su teléfono. El silencio que siguió era espeso y tenso, cargado de presagios de la tormenta que estaba a punto de desatar sobre sus vidas cómodamente predecibles. «Mañana lunes comienzo mi primer semestre universitario», anuncié con una calma que contrastaba dramáticamente con la bomba emocional que acababa de detonar en el comedor familiar. «Ya pagué la matrícula, tengo mi horario de clases y me mudo a una pensión cerca del campus». Las palabras salieron de mi boca como balas certeras, cada una diseñada para maximizar el impacto en sus rostros estupefactos. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared en la cocina. Mi padre fue el primero en reaccionar. Sus ojos se entrecerraron y su mandíbula se tensó como un resorte a punto de saltar. «¿De qué diablos estás hablando, Valeria? ¿Con qué dinero? ¿De dónde sacaste para pagar una universidad?» Mi madre se había puesto pálida como un papel, con una mano aferrada al respaldo de una silla, como si necesitara apoyo físico para procesar lo que acababa de escuchar. «No, no puede ser cierto. Tú no tienes dinero. Tu trabajo en la fábrica apenas empezaba y ahora ni siquiera eso tienes». Esteban, por su parte, había bajado completamente su teléfono y me miraba con una expresión que mezclaba incredulidad con algo que podría haber sido admiración, aunque rápidamente la reemplazó con su característica expresión de molestia. «Esto tiene que ser una broma, Valeria. ¿Desde cuándo tú tomas decisiones importantes sin consultar a la familia?» Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo una fuerza nueva corriendo por mis venas. Era la primera vez en mi vida que tenía toda la atención de mi familia, y no porque hubiera hecho algo mal o porque necesitaran que lavara los platos. «He estado ahorrando dinero durante años», expliqué con una voz que sonaba extrañamente madura incluso para mí. «Cada peso que conseguía vendiendo dulces en la escuela, cada pago por cuidar niños, cada moneda que encontraba en mis bolsillos. Mientras ustedes planeaban mi futuro como trabajadora de fábrica, yo estaba construyendo mi propio camino».
La revelación golpeó a mi padre como un puñetazo. Su rostro se enrojeció con una ira que reconocí inmediatamente. Esa plata era para ayudar a la familia. Si tenías dinero guardado, debiste haberlo dicho cuando estábamos discutiendo cómo pagar los estudios de tu hermano. Su reacción confirmó exactamente lo que yo esperaba. Para él, mi dinero, ganado con mi propio esfuerzo y sacrificio, automáticamente pertenecía a la familia, específicamente a financiar el futuro de Esteban. La idea de que yo pudiera tener derecho a usar mis propios ahorros para mi propia educación era aparentemente revolucionaria e inaceptable. ¿Mi dinero para los estudios de Esteban? Repetí, permitiendo que una nota de incredulidad tiñera mi voz. ¿El mismo Esteban que nunca ha movido un dedo para contribuir económicamente a esta casa? ¿El mismo hermano que se queja cuando le pido que me ayude a lavar los platos que él ensucia? Mi hermano se incorporó bruscamente, claramente ofendido. Oye, yo estudio, esa es mi contribución. Y además, soy menor que tú. Su argumento era tan débil que casi me dio risa, pero la situación era demasiado seria para burlas. Estudias, repetí lentamente, igual que yo lo hice, con la diferencia de que yo también trabajaba, ahorraba y mantenía esta casa funcionando. Y ahora que tengo 18 años y la oportunidad de construir mi futuro, ¿se supone que debo sacrificarlo para que tú puedas ir cómodamente a la universidad? Mi madre finalmente encontró su voz, aunque sonaba temblorosa y desesperada. Valeria, hija, no entiendes la situación familiar. Esteban es el hombre de la casa después de tu padre. Él va a necesitar una carrera para mantener a su futura esposa e hijos. Tú te vas a casar y tu marido se hará cargo de todo. Sus palabras revelaron la profundidad de su mentalidad retrógrada con una claridad cristalina. Para ella, mi valor como ser humano estaba limitado por mi género, mi futuro predeterminado por tradiciones machistas que relegaban a las mujeres a roles de dependencia eterna. ¿Y si no me caso, mamá? Pregunté con una calma que la sorprendió. ¿Y si quiero ser independiente? ¿Y si tengo la capacidad intelectual para destacar en una carrera profesional? ¿Esas posibilidades simplemente no existen en su visión de mi futuro? Mi padre golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los vasos vacíos. Basta de tonterías. Eres una irresponsable y una egoísta. Esta familia viene primero, siempre. Y el futuro de tu hermano es más importante que tus caprichos universitarios. La palabra caprichos fue la gota que derramó el vaso. Años de frustración, humillación y sueños negados se concentraron en una ira fría y controlada que me sorprendió por su intensidad. ¿Caprichos? Repetí, mi voz bajando a un susurro peligroso. ¿Mi educación son caprichos, pero la de Esteban es una inversión familiar esencial? Me dirigí a mi habitación con pasos decididos, ignorando los gritos de mis padres que me exigían regresar a terminar esta conversación como una familia. Saqué una pequeña maleta que había escondido debajo de mi cama durante la semana anterior, ya empacada con mi ropa esencial y documentos personales. También tomé una carpeta manila que contenía algo que iba a cambiar completamente la dinámica de poder en esta casa. Cuando regresé al comedor, mi familia estaba en medio de una discusión acalorada sobre cómo controlar mi rebeldía adolescente. Se callaron abruptamente cuando me vieron con la maleta en una mano y la carpeta en la otra. Antes de irme, anuncié con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Hay algo más que necesitan saber. Algo sobre el cierre de la fábrica textil donde trabajaba. Sus expresiones cambiaron inmediatamente de ira a confusión. Abrí la carpeta y saqué copias de las grabaciones que había hecho del supervisor, transcripciones de las denuncias que había presentado y recortes de periódico sobre el escándalo. Don Ramiro no fue arrestado por casualidad, expliqué, observando cómo sus rostros palidecían gradualmente. Yo fui quien proporcionó la evidencia que destruyó su carrera y cerró la fábrica. La revelación cayó sobre ellos como un yunque. Mi padre se quedó con la boca abierta. Mi madre se llevó las manos al pecho, y Esteban simplemente me miró como si me hubiera transformado en una persona completamente diferente ante sus ojos. ¿Tú hiciste que cerraran la fábrica? Tartamudeó mi madre. ¿Tú causaste que tu padre perdiera su trabajo? ¿Que perdiéramos el dinero que necesitábamos para Esteban? Su reacción fue exactamente lo que esperaba. Ni una palabra de preocupación por el acoso sexual que había sufrido, ni un segundo de orgullo por mi valentía al denunciar a un depredador. Solo lamentaciones por las consecuencias económicas que afectaban a los hombres de la familia. Causé que un abusador sexual fuera llevado ante la justicia. Corregí firmemente. Evité que más mujeres jóvenes fueran victimizadas por ese hombre. Y sí, como efecto secundario,
eliminé la fuente de ingresos que ustedes habían planificado extraer de mi sufrimiento y humillación. Mi padre se levantó bruscamente, su rostro rojo de ira. Eres una traidora. Traicionaste a tu propia familia. Todo por tus ideas feministas locas y tu egoísmo. La acusación de traición fue particularmente deliciosa viniendo de un hombre que había entregado a su propia hija a un depredador sexual sin pestañear, solo para asegurar un ingreso familiar. ¿Traición? Repetí, saboreando la ironía. Como cuando ustedes decidieron que mi único valor era como fuente de dinero para financiar los sueños de Esteban. Como cuando me enviaron a trabajar con un acosador sin importarles mi seguridad o bienestar. Tomé la manija de mi maleta y me dirigí hacia la puerta. La diferencia entre ustedes y yo, dije sin voltearme, es que yo lucho por mi futuro sin destruir el de otros. Ustedes estaban dispuestos a sacrificar mi vida entera para que Esteban pudiera tener comodidades que no se había ganado. Si sales por esa puerta, no vuelvas más, gritó mi padre, jugando su última carta de control paternal. Esta familia no necesita traidoras. Me detuve en el umbral y me volví para mirarlos una última vez. Tienen razón, dije con una sonrisa serena. Esta familia no me necesita, pero yo tampoco los necesito a ustedes. La diferencia es que yo voy a estar bien. Y con esas palabras, cerré la puerta de mi infancia para siempre, sintiendo como un peso de años se levantaba de mis hombros. Afuera, la noche era fresca y llena de posibilidades infinitas. Por primera vez en mi vida, caminaba hacia un futuro que yo misma había construido, financiado con mi propio esfuerzo y protegido por mi propia fuerza. La venganza había sido perfecta, pero más importante aún, había sido justa. Los primeros meses en la universidad fueron una revelación que transformó mi percepción de lo que significaba vivir auténticamente. Mi pequeña habitación en la pensión de Doña Esperanza se convirtió en un santuario de paz que contrastaba dramáticamente con la tensión constante de mi antigua casa familiar. Por las mañanas, me despertaba con el sonido de otros estudiantes preparándose para clases, conversaciones sobre exámenes y proyectos académicos, una banda sonora de ambición compartida que alimentaba mi alma. El programa de contabilidad pública resultó ser exactamente lo que había imaginado durante años de sueños secretos. Los números tenían una lógica clara y honesta, que me tranquilizaba después de años de navegar las emociones manipuladoras y contradictorias de mi familia. Mi profesor de matemáticas financieras, el licenciado Ramírez, notó rápidamente mi aptitud natural para los cálculos complejos y me recomendó para una beca de trabajo-estudio en el Departamento de Contabilidad de la universidad. El trabajo en la oficina administrativa me permitía estudiar durante las horas de menor actividad mientras ganaba suficiente dinero para cubrir mis gastos básicos. Mis compañeros de trabajo, en su mayoría estudiantes de semestres avanzados, me recibieron con una camaradería genuina que nunca había experimentado. Por primera vez en mi vida, estaba rodeada de personas que valoraban el esfuerzo académico y la independencia personal tanto como yo. Durante las primeras semanas, mi familia hizo varios intentos de contacto que ignoré sistemáticamente. Mi madre dejaba mensajes de voz lacrimosos en mi teléfono, alternando entre súplicas melodramáticas para que volviera a casa y reproches amargos sobre mi egoísmo. Mi padre, más directo en su enfoque, dejaba mensajes airados exigiendo que regresara inmediatamente para discutir como adultos las consecuencias de mis decisiones irresponsables. Los mensajes de Esteban eran particularmente reveladores de su carácter. No mostraba preocupación por mi bienestar o seguridad, sino que se concentraba exclusivamente en cómo mi ausencia afectaba sus propios planes. Valeria, por tu culpa papá no puede pagar mi matrícula universitaria. Mamá llora todos los días. ¿Vas a dejar que tu familia se destruya por tus caprichos? Sus palabras confirmaron que incluso después de toda la evidencia de mi capacidad y determinación, seguía viendo mi educación como un capricho menos importante que la suya. A finales del segundo mes, decidí que era hora de establecer contacto, pero en mis propios términos. Les envié una carta formal, escrita a máquina, que detallaba mi nueva dirección, mi progreso académico y mis condiciones para cualquier comunicación futura. Estoy dispuesta a mantener una relación familiar, escribí, pero solo si se basa en respeto mutuo y reconocimiento de mi autonomía como adulta. No volveré a aceptar ser tratada como una fuente de financiamiento para los sueños de otros. La respuesta llegó una semana después en forma de visita inesperada. Un sábado por la tarde, mientras estudiaba en mi habitación, Doña Esperanza tocó mi puerta. Valeria, hay una señora abajo que dice ser tu madre. Se ve muy alterada. Bajé con resignación, preparándome mentalmente para otra confrontación emocional. Mi madre lucía terrible.
Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa arrugada sugería que había estado descuidando su apariencia personal. Cuando me vio, se acercó como si fuera a abrazarme, pero algo en mi postura la detuvo. Valeria, hija, necesitamos hablar. Tu familia te extraña mucho. Mi familia me echó de casa. Respondí con una calma que la sorprendió. Dijeron que no volviera. Ahora tengo una vida nueva y estoy muy contenta con ella. Nos sentamos en el pequeño jardín de la pensión, un espacio neutral donde podíamos hablar sin la carga emocional de espacios más íntimos. Tu padre está muy preocupado, comenzó mi madre, usando la táctica emocional que había funcionado conmigo durante años. Ha estado buscando trabajo desde que cerraron la fábrica, pero a su edad es muy difícil. Y Esteban. El pobre no ha podido matricularse en la universidad. Sus amigos ya empezaron clases y él se siente muy mal. Cada palabra estaba diseñada para generar culpa, para activar mi antiguo instinto de sacrificarme por el bienestar familiar. Pero meses de independencia habían fortalecido mi perspectiva, y pude ver claramente la manipulación detrás de sus lágrimas. ¿Y cómo está mi padre manejando el hecho de que envió a su hija a trabajar con un acosador sexual? Pregunté directamente. Mi madre evitó mi mirada, confirmando que la familia había evitado discutir esa parte inconveniente de la historia. Valeria, tu padre no sabía sobre los problemas con el supervisor. Si hubiera sabido, nunca te habría enviado allí. Pero cuando se enteró, ¿se preocupó por mi seguridad o solo por la pérdida de dinero? Insistí. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. ¿Y ahora que saben que tuve el valor de denunciar a ese hombre y proteger a otras mujeres, sienten orgullo por mi coraje o solo resentimiento por las consecuencias económicas? Mi madre comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no tenían el poder de manipularme que habían tenido antes. No entiendes la situación familiar, hija. Sin tu ayuda, no podemos pagar los estudios de Esteban. ¿Vas a dejar que tu hermano pierda su futuro? La pregunta reveló que fundamentalmente nada había cambiado en su mentalidad. Seguían viendo mi educación e independencia como menos importantes que las necesidades de Esteban. Seguían esperando que sacrificara mi futuro por el de él. Mamá, dije suavemente, Esteban puede trabajar y estudiar al mismo tiempo, como estoy haciendo yo. Puede solicitar becas, como hice yo. Puede ahorrar dinero durante años para pagar su educación, como hice yo. La diferencia es que ustedes nunca le han exigido que desarrolle esa clase de determinación y autosuficiencia, porque asumieron que siempre habría una mujer dispuesta a sacrificarse por él. Es diferente, protestó mi madre. Él es hombre, tiene que mantener una familia algún día. Las mujeres también pueden mantener familias, la interrumpí firmemente. Las mujeres también pueden tener carreras exitosas. Las mujeres también merecen oportunidades de desarrollar su potencial intelectual. Y esta mujer en particular no va a desperdiciar su vida financiando los sueños de un hermano que nunca ha valorado su sacrificio. La conversación terminó sin resolución, como sabía que sería. Mi madre se fue con lágrimas en los ojos, pero yo me sentí más fuerte que nunca. Había enfrentado el chantaje emocional familiar y había salido victoriosa, con mi nueva vida intacta y mis principios inquebrantables. Esa noche, mientras estudiaba para un examen de estadística, reflexioné sobre cuánto había cambiado en tan poco tiempo. La venganza inicial contra la fábrica había sido satisfactoria, pero la verdadera victoria era esta. Estaba construyendo una vida donde mi valor no dependía de mi disposición a sacrificarme por otros, donde mis sueños eran tan importantes como los de cualquier hombre, donde mi futuro estaba en mis propias manos, capaces e inteligentes. 2 años después de abandonar mi casa familiar, mi vida había florecido de maneras que mis padres nunca habrían imaginado posibles para una mujer. Mi expediente académico estaba lleno de calificaciones sobresalientes que me habían ganado una beca completa de excelencia académica, liberándome de la necesidad de trabajar mientras estudiaba. Además, había sido seleccionada para un programa de intercambio estudiantil con una universidad en Costa Rica, una oportunidad que expandiría mis horizontes profesionales infinitamente más que cualquier trabajo de fábrica. El apartamento que compartía ahora con 2 compañeras de estudio era pequeño pero acogedor, decorado con plantas que cuidábamos entre las 3 y lleno de libros de texto que representaban nuestras diferentes carreras. María estudiaba psicología, Ana se especializaba en ingeniería industrial, y las 3 habíamos desarrollado una amistad basada en respeto mutuo y ambiciones compartidas. Por las noches estudiábamos juntas en la mesa del comedor, ayudándonos unas a otras con materias difíciles y celebrando cada éxito académico como un triunfo colectivo. Durante este tiempo,
había mantenido contacto mínimo con mi familia, limitándome a responder ocasionalmente mensajes de texto de mi madre, con información básica sobre mi bienestar. Sus mensajes habían evolucionado de súplicas desesperadas a actualizaciones familiares que parecían diseñadas para generar lástima. Esteban había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tienda de electrodomésticos, pero aún no había podido reunir suficiente dinero para la universidad. Mi padre había encontrado empleo en una construcción con un salario significativamente menor al que tenía en la fábrica, y la situación económica familiar era muy difícil. Un jueves por la tarde, mientras revisaba mi correo electrónico en la biblioteca universitaria, encontré un mensaje inesperado de mi primo Miguel, hijo de la hermana de mi madre. Miguel tenía 23 años, y siempre había sido uno de los pocos miembros de la familia extendida que me trataba con respeto genuino. Su mensaje era breve pero intrigante. Valeria, he escuchado algunas cosas sobre la situación familiar que creo que deberías saber. ¿Podríamos encontrarnos para hablar? Es importante. Acordamos reunirnos el sábado en una cafetería cerca del campus universitario. Miguel llegó puntualmente, luciendo ligeramente nervioso pero determinado a compartir información que claramente lo había estado molestando. Después de saludarnos cordialmente y ordenar nuestros cafés, fue directo al grano. Valeria, tu familia ha estado contando una versión muy diferente de los eventos que llevaron a tu partida. Comenzó, manteniendo contacto visual directo. Le han dicho a toda la familia extendida que te volviste rebelde, que abandonaste la casa sin razón y que estás siendo egoísta al negarte a ayudar económicamente con los estudios de Esteban. Sus palabras no me sorprendieron, pero confirmaron lo que había sospechado sobre la campaña de difamación que mi familia nuclear había lanzado para proteger su reputación. ¿Y qué versión específicamente están contando?, pregunté, curiosa por los detalles de su narrativa revisada. Dicen que conseguiste el trabajo en la fábrica, pero que luego inventaste historias sobre acoso sexual para justificar tu decisión de irte, explicó Miguel con visible incomodidad. Tu padre le dijo a mi mamá que el supervisor era un hombre respetable y que tú malinterpretaste su amabilidad paternal. También están diciendo que tienes dinero guardado que te niegas a compartir con la familia y que estás estudiando una carrera poco práctica solo para rebelarte contra ellos. La audacia de su revisión histórica era impresionante. Habían transformado mi valentía en denunciar a un depredador sexual en una invención maliciosa, mi trabajo duro para ahorrar dinero en egoísmo injustificado, y mi búsqueda de educación superior en una rebeldía adolescente sin fundamento. Era una obra maestra de manipulación narrativa, diseñada para mantener su imagen como víctimas de una hija ingrata. Pero aquí está lo interesante, continuó Miguel, bajando la voz. Mi mamá conoce a varias mujeres que trabajaron en esa fábrica textil. Cuando se corrió la voz sobre el escándalo del acoso sexual y el arresto del supervisor, estas mujeres comenzaron a hablar abiertamente sobre sus propias experiencias con don Ramiro. La versión que cuenta tu familia no coincide para nada con lo que realmente pasó allí. Miguel sacó su teléfono y me mostró una serie de artículos de periódico que había guardado sobre el caso. Mira, aquí dice que la investigación reveló un patrón de abuso que duraba años, con múltiples víctimas que confirmaron las denuncias iniciales. También menciona que la evidencia anónima que inició la investigación fue tan sólida y detallada que llevó a arrestos inmediatos y al cierre temporal de toda la operación. Leer los artículos me llenó de una satisfacción profunda que había estado esperando durante meses. La justicia había prevalecido no solo para mí, sino para todas las mujeres que habían sufrido en silencio bajo el poder abusivo de don Ramiro. Mi decisión de actuar había protegido a futuras trabajadoras de experimentar el mismo terror y humillación que yo había enfrentado. También he estado escuchando chismes sobre la situación económica de tus padres, agregó Miguel, claramente incómodo pero determinado a proporcionarme información completa. Aparentemente, tu padre estaba pidiendo prestado dinero regularmente, incluso antes de que la fábrica cerrara. Tu madre le ha estado diciendo a toda la familia que están en crisis económica por tu culpa, pero mi mamá recuerda que ya tenían problemas financieros cuando tú todavía vivías en casa. Esta revelación añadió una nueva dimensión a mi comprensión de la dinámica familiar. La crisis económica que habían atribuido a mi partida y al cierre de la fábrica aparentemente había sido un problema preexistente que habían estado ocultando detrás de planes grandiosos para el futuro universitario de Esteban, financiado por mi trabajo. ¿Y cómo está reaccionando la familia extendida a su versión de los eventos?, pregunté, genuinamente curiosa sobre si sus tácticas de manipulación estaban funcionando. Miguel sonrió por primera vez durante nuestra conversación. Bueno, ahí es donde se pone interesante.
Resulta que varios de nuestros tíos y tías han estado hablando entre ellos, y muchos están empezando a cuestionar la historia oficial. Mi mamá, por ejemplo, siempre pensó que era extraño que una familia financieramente estable de repente estuviera en crisis total por perder el sueldo de una trabajadora de fábrica de 18 años. Sus palabras me tranquilizaron enormemente. La verdad tenía una manera de emerger eventualmente, incluso cuando era enterrada bajo capas de mentiras y manipulación. Mi familia había subestimado la inteligencia de sus parientes y la rapidez con que la información se verificaba en una comunidad pequeña donde todos se conocían. Valeria, dijo Miguel, inclinándose hacia adelante con una expresión seria. Quería que supieras que no todos en la familia creen su versión de los eventos. Y también quería decirte que estoy orgulloso de ti por tener el coraje de construir tu propia vida. Lo que has logrado académicamente es impresionante, y cualquier persona racional puede ver que tomaste las decisiones correctas. Sus palabras de apoyo fueron como un bálsamo para heridas que no sabía que todavía me dolían. Durante 2 años, había vivido con la incertidumbre de si había sido demasiado dura con mi familia, si tal vez había reaccionado exageradamente a una situación que podría haber sido manejada con más diplomacia. Escuchar validación externa de mis decisiones desde alguien que conocía a ambas partes de la historia me llenó de una paz profunda. Cuando nos despedimos esa tarde, Miguel me dio un abrazo genuino y me prometió mantenerme informada sobre cualquier desarrollo significativo en la situación familiar. Si alguna vez decides que quieres reconectarte con algunos miembros de la familia extendida, me dijo, muchos de nosotros estaríamos felices de tenerte de vuelta en nuestras vidas, pero también entendemos perfectamente si prefieres mantener tu distancia. Esa noche, mientras reflexionaba sobre nuestra conversación, me di cuenta de que había alcanzado algo que no esperaba cuando comencé este viaje. No solo había escapado de una situación tóxica y construido una vida exitosa, sino que había mantenido mi integridad moral y ganado el respeto de personas cuyas opiniones valoraba. La venganza había evolucionado hacia algo mucho más poderoso, la validación completa de mis decisiones y el reconocimiento de que había elegido el camino correcto, sin importar cuán difícil había sido al principio. El último capítulo de mi historia familiar se escribió durante mi 4º año universitario, cuando ya me preparaba para graduarme con honores, y había recibido ofertas de empleo de 3 firmas contables prestigiosas. Era un viernes lluvioso de noviembre cuando recibí una llamada inesperada de mi tía Rosa, hermana de mi madre, con quien había mantenido contacto esporádico gracias a la mediación de Miguel. Valeria, necesito contarte algo que acaba de pasar, dijo. Su voz sonaba tensa y preocupada. Tu padre tuvo un accidente menor en la construcción donde trabaja. No es grave, pero mientras estaba en el hospital, se descubrieron algunas cosas sobre la situación real de tu familia que creo que debes saber. Mi tía procedió a contarme que durante la evaluación médica rutinaria, había salido a la luz que mi padre había estado ocultando problemas de salud relacionados con el estrés y la presión arterial alta. Más significativo aún, las conversaciones con trabajadores sociales del hospital habían revelado que la situación económica familiar era mucho más desesperada de lo que cualquiera había imaginado. Están a punto de perder la casa, Valeria, me explicó mi tía con voz sombría. Tu padre ha estado pidiendo prestado dinero a agiotistas para mantener las apariencias y seguir culpándote por sus problemas financieros. Los intereses se han acumulado tanto que ya no puede pagar, y ahora están amenazando con embargar la propiedad. La ironía de la situación era perfecta. Durante años, mis padres habían construido su identidad como víctimas de mi egoísmo y traición, utilizando mi ausencia como explicación conveniente para todos sus problemas. Ahora, la realidad de su mala administración financiera y falta de planificación había alcanzado un punto donde ya no podían mantener sus mentiras ni siquiera ante sí mismos. ¿Y Esteban?, pregunté, genuinamente curiosa sobre cómo mi hermano había manejado la realidad económica después de años de privilegios no ganados. Ah, esa es otra historia interesante, respondió mi tía con un tono que sugería drama adicional. Esteban finalmente consiguió entrar a la universidad este año, pero usando un préstamo estudiantil que él mismo gestionó. Resulta que cuando se vio forzado a hacerse responsable de su propio futuro, desarrolló una ética de trabajo que nunca había mostrado antes. Está estudiando ingeniería y trabajando medio tiempo para pagar sus gastos. Esta información me sorprendió genuinamente. Por años, había asumido que Esteban era inherentemente flojo y dependiente, pero aparentemente la adversidad había activado capacidades que nunca había necesitado desarrollar, mientras sus padres lo protegían de las consecuencias de sus decisiones.
Hay más, continuó mi tía. Esteban ha estado haciendo preguntas sobre lo que realmente pasó contigo. Habló con algunos de nuestros primos y comenzó a darse cuenta de que la versión de los eventos que le contaron tus padres no coincidía con lo que otros sabían sobre la situación de la fábrica y el escándalo del acoso sexual. Según mi tía, Esteban había confrontado a mis padres sobre las inconsistencias en su narrativa, exigiendo detalles específicos sobre mis supuestas mentiras y invenciones sobre el supervisor. Cuando no pudieron proporcionar evidencia convincente para respaldar sus afirmaciones, mi hermano había comenzado a sospechar que había sido manipulado para creer una versión distorsionada de la verdad. ¿Sabes qué me dijo la semana pasada?, preguntó mi tía retóricamente. Que ojalá hubiera sido tan inteligente y trabajador como tú cuando tenía 18 años. Que tal vez si hubiera prestado atención a tu ejemplo en lugar de permitir que mis padres lo convencieran de que merecía privilegios especiales, habría estado mejor preparado para la vida real. Las palabras de Esteban, transmitidas a través de mi tía, representaban el tipo de reconocimiento que había esperado de él durante años. No era exactamente una disculpa, pero era un reconocimiento de que mi trabajo duro y determinación habían sido dignos de admiración y emulación, no de desprecio y explotación. Valeria, continuó mi tía, sé que has construido una vida hermosa sin ellos, y no te estoy pidiendo que hagas nada específico con esta información. Solo pensé que merecías saber que la verdad finalmente está saliendo a la luz, y que las consecuencias de años de decisiones pobres finalmente están alcanzando a quienes las tomaron. Después de colgar el teléfono, me senté en mi pequeña oficina de estudio, rodeada de libros de contabilidad avanzada y materiales para mi tesis de graduación, reflexionando sobre el arco completo de mi historia familiar. La justicia había prevalecido de una manera más completa y satisfactoria de lo que había esperado cuando tomé esa primera decisión valiente de denunciar al supervisor abusivo. Mis padres no habían perdido solo el dinero que esperaban extraer de mi trabajo. Habían perdido su narrativa cómoda sobre victimización, su capacidad de culpar a otros por sus problemas, y finalmente, su estabilidad financiera, debido a decisiones irresponsables que habían estado tomando durante años. Esteban había sido forzado a desarrollar las mismas cualidades de autosuficiencia y determinación que me habían fortalecido, descubriendo en el proceso que era más capaz de lo que sus padres sobreprotectores le habían permitido creer. Más importante aún, yo había emergido de la experiencia como una persona completamente realizada, exitosa académicamente, financieramente independiente, emocionalmente madura y moralmente íntegra. No había necesitado recurrir a la crueldad o la venganza destructiva para lograr justicia. Simplemente había rehusado participar en un sistema familiar tóxico y había construido algo mejor con mi propia fuerza y visión. Esa noche, mientras completaba mi solicitud para un programa de maestría en administración financiera que me abriría puertas a oportunidades internacionales, sentí una gratitud profunda por la fuerza que había encontrado 4 años atrás. La adolescente que había sido humillada en esa mesa de comedor se había transformado en una mujer capaz de enfrentar cualquier desafío futuro con confianza y dignidad. La venganza más perfecta había resultado ser simplemente vivir bien, prosperar genuinamente y permitir que la verdad emergiera naturalmente mientras construía una vida que reflejaba mis valores más profundos. Mis padres habían cosechado exactamente lo que habían sembrado: el aislamiento, las dificultades financieras y la pérdida de respeto familiar eran las consecuencias naturales de años de decisiones egoístas y discriminatorias. Y yo, finalmente, era libre para escribir mi propio futuro, sin las limitaciones que otros habían intentado imponerme. 5 años después de mi graduación universitaria, mi vida había alcanzado una estabilidad y éxito que superaban incluso mis sueños más ambiciosos de aquella noche, cuando abandoné la casa familiar con una pequeña maleta y un corazón lleno de determinación. Trabajaba como contadora senior en una firma internacional con oficinas en 12 países. Había completado mi maestría con una especialización en auditoría forense y acababa de comprar mi primer apartamento. Un acogedor espacio de 2 habitaciones en un barrio residencial que había decorado completamente según mis propios gustos. Mi vida personal también había florecido de maneras inesperadas. Durante mi último año de maestría, había conocido a Andrés, un abogado especializado en derechos laborales que trabajaba frecuentemente en casos relacionados con acoso sexual y discriminación en el lugar de trabajo. Nuestra relación había comenzado como amistad profesional cuando él había consultado conmigo sobre aspectos financieros de una investigación corporativa, pero había evolucionado hacia algo mucho más profundo cuando descubrimos que compartíamos valores fundamentales sobre justicia, igualdad y la importancia de defender a personas vulnerables
contra el abuso de poder. Andrés conocía toda mi historia familiar desde nuestras primeras citas, y su reacción había sido de admiración genuina por mi coraje y determinación. Lo que hiciste a los 18 años, me había dicho una noche mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, fue extraordinario. No solo te defendiste a ti misma, sino que protegiste a futuras víctimas. Eso requiere una fuerza moral que muy pocas personas poseen a cualquier edad. Su respeto por mi historia contrastaba dramáticamente con las reacciones que había temido recibir durante años. Que me vieran como una hija desnaturalizada, una hermana cruel o una persona vengativa. En cambio, Andrés había entendido inmediatamente que mis acciones habían sido actos de autodefensa y justicia social, no de malicia personal. Era un martes por la tarde cuando recibí una llamada inesperada que cambiaría finalmente mi relación con el pasado. El número era desconocido, pero la voz era inconfundiblemente familiar a pesar de sonar más madura y menos arrogante de lo que recordaba. «Valeria, soy Esteban», dijo mi hermano, con una voz que contenía una mezcla de nerviosismo y determinación. «Sé que no tienes ninguna razón para hablar conmigo, pero me preguntaba si podríamos encontrarnos. Hay muchas cosas que necesito decirte, y creo que las merezco escuchar desde hace años». La llamada me tomó completamente por sorpresa. Durante los años anteriores, había recibido actualizaciones ocasionales sobre Esteban a través de Miguel y mi tía Rosa. Se había graduado de ingeniería con buenas calificaciones, había conseguido un trabajo respetable en una empresa de consultoría, y había desarrollado una ética de trabajo que impresionaba a sus jefes y colegas. Pero nunca había intentado contactarme directamente. «¿Dónde te gustaría que nos encontráramos?», pregunté después de una pausa, sorprendida por mi propia disposición a escucharlo. Algo en su tono sugería que esta conversación había sido cuidadosamente considerada, no un impulso emocional. Acordamos reunirnos el sábado siguiente en una cafetería neutra en el centro de la ciudad, un lugar público donde ambos nos sentiríamos cómodos. Durante los días previos al encuentro, me encontré sintiendo una mezcla compleja de curiosidad, precaución y tal vez una pequeña esperanza de que mi hermano menor hubiera desarrollado la capacidad de reflexión y crecimiento personal que había estado ausente durante nuestra juventud. Esteban llegó puntualmente, luciendo profesional en un traje bien cortado que sugería éxito financiero, pero también nervioso de una manera que nunca había visto en él antes. A los 25 años, había perdido la arrogancia juvenil que recordaba, reemplazada por algo que parecía humildad genuina. «Valeria», comenzó después de que ordenáramos nuestros cafés. «Quiero empezar pidiendo disculpas. No solo por cosas específicas que hice o dije, sino por años de no entender quién eras realmente o lo que estabas sacrificando por nuestra familia». Sus palabras fueron directas y sin excusas, muy diferentes al hermano que había conocido. «He pasado los últimos 3 años en terapia», continuó, manteniendo contacto visual directo. «Al principio fue porque el estrés del trabajo y los estudios me estaba afectando más de lo que esperaba, pero eventualmente comenzamos a hablar sobre patrones familiares y dinámicas de poder. Mi terapeuta me ayudó a entender cosas sobre nuestra infancia que nunca había cuestionado antes». Esteban procedió a describir un proceso de autoexamen que sonaba genuino y profundo. Había comenzado a reconocer cómo el favoritismo paterno no solo había sido injusto hacia mí, sino que también le había hecho daño a él al no enseñarle habilidades esenciales de autosuficiencia y responsabilidad personal. Cuando finalmente tuve que conseguir mi propio préstamo estudiantil y trabajar para pagar mis gastos, explicó, me di cuenta de lo protegido que había estado. Tú habías estado haciendo esas mismas cosas durante años, además de mantener la casa funcionando, y yo nunca lo valoré o siquiera lo noté realmente. Sus palabras revelaban un nivel de introspección que me impresionó. No estaba simplemente pidiendo perdón por comportamientos específicos, sino demostrando una comprensión fundamental de las dinámicas sistémicas que habían causado tanto daño. «También quiero que sepas», continuó Esteban, «que he confrontado a nuestros padres sobre su versión de los eventos que llevaron a tu partida. Después de hablar con Miguel y otros familiares, y especialmente después de investigar por mi cuenta sobre el escándalo de la fábrica textil, me di cuenta de que me habían mentido sobre casi todo. Esta revelación fue particularmente satisfactoria. Durante años, había mantenido la esperanza de que eventualmente la verdad emergerían, y que al menos algunos miembros de mi familia reconocerían que mis acciones habían sido justificadas y valientes, no crueles o vengativas. «¿Cómo reaccionaron nuestros padres cuando los confrontaste?», y pregunté, genuinamente curiosa sobre cómo habían manejado ser desafiados por el hijo que habían mimado durante años.
Esteban suspiró profundamente antes de responder. Al principio trataron de mantener su narrativa, insistiendo en que tú habías malinterpretado la situación con el supervisor y que eras demasiado orgullosa para aceptar ayuda familiar. Pero cuando les presenté evidencia específica sobre el caso legal contra don Ramiro y las múltiples víctimas que habían confirmado el patrón de abuso, finalmente admitieron que sabían que había problemas en esa fábrica. Sus palabras confirmaron algo que había sospechado durante años. Mis padres habían estado al tanto de los rumores sobre don Ramiro, pero habían decidido ignorarlos, porque necesitaban el dinero que mi trabajo proporcionaría. Mi seguridad y bienestar habían sido conscientemente sacrificados por consideraciones económicas. ¿Y cómo está la situación financiera de ellos ahora? Pregunté, no por crueldad, sino por curiosidad sobre las consecuencias naturales de años de mala planificación. Perdieron la casa el año pasado, respondió Esteban con tristeza genuina. Ahora viven en un apartamento pequeño que yo ayudo a pagar parcialmente. Papá finalmente encontró trabajo estable como supervisor en una fábrica más pequeña, pero gana mucho menos de lo que ganaba antes. Mamá trabaja medio tiempo en una tienda de ropa para complementar los ingresos. La información no me produjo satisfacción vengativa como había esperado, sino una especie de tristeza melancólica por oportunidades desperdiciadas y relaciones dañadas irreparablemente por el orgullo y los prejuicios. Valeria, dijo Esteban, inclinándose hacia adelante con una expresión seria, no estoy aquí para pedirte que perdones a nuestros padres o que regreses a la familia como si nada hubiera pasado. Entiendo que construiste una vida exitosa sin nosotros, y respeto eso completamente. Estoy aquí porque necesitaba que supieras que al menos una persona de tu familia original entiende ahora quién eres realmente y valora lo que lograste. Sus palabras tocaron algo profundo en mí que no sabía que todavía necesitaba sanar. Durante años, había construido mi identidad alrededor de ser fuerte e independiente, sin necesitar validación familiar. Pero escuchar reconocimiento genuino de alguien que había sido testigo de mi infancia y podía apreciar completamente el contraste con lo que había logrado era inesperadamente poderoso. También quiero que sepas, agregó Esteban, que si alguna vez decides que quieres tener algún tipo de relación conmigo como adultos, estaría honrado de conocer a la persona en la que te has convertido. Pero si prefieres mantener tu distancia, entiendo eso también. Su oferta era genuina y sin presión, muy diferente a las manipulaciones emocionales que había experimentado de otros miembros familiares en el pasado. Por primera vez en años, consideré la posibilidad de que tal vez una relación limitada con Esteban podría ser posible, construida sobre respeto mutuo y entendimiento adulto en lugar de obligaciones familiares tradicionales. Terminamos nuestro café con una conversación más ligera sobre nuestras carreras respectivas y nuestros planes futuros. Esteban mostró interés genuino en mi trabajo y mis logros, sin ningún rastro de los celos o resentimiento que podría haber esperado. Cuando nos despedimos, acordamos mantenernos en contacto ocasional, comenzando lentamente a construir una relación de hermanos adultos que nunca habíamos tenido la oportunidad de desarrollar. Esa noche, mientras le contaba a Andrés sobre el encuentro, me di cuenta de que había alcanzado algo que no sabía que estaba buscando. No solo justicia o vindicación, sino una forma de paz que incluía la posibilidad de conexión familiar selectiva, basada en valores compartidos y respeto mutuo. Mi venganza había sido completa, no porque había destruido a mi familia, sino porque me había liberado para convertirme en quien realmente era, y eventualmente esa autenticidad había creado espacio para relaciones genuinas con aquellos capaces de crecimiento y cambio. Las personas que se habían negado a evolucionar habían perdido naturalmente mi presencia en sus vidas, mientras que aquellos dispuestos a reconocer la verdad y trabajar en sí mismos habían ganado la oportunidad de conocer a la mujer fuerte e íntegra en la que me había convertido. La justicia más perfecta había resultado ser simplemente vivir una vida auténtica y exitosa, permitiendo que las consecuencias naturales de las decisiones de otros se desarrollaran sin mi intervención, mientras mantenía la puerta abierta para aquellos genuinamente dispuestos a crecer y cambiar. Era una victoria más dulce y duradera que cualquier venganza que hubiera podido planificar.